Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de adoración comunitaria a Cristo. A través de la serie de predicaciones que hemos escuchado durante el último mes, hemos discernido que somos ciudadanos del reino de los cielos y eso nos hace extranjeros en el mundo. Pero somos extranjeros con identidad, somos extranjeros con heredad, con comunidad y con lealtad al reino de Cristo. Hoy damos un paso más en este recorrido espiritual al reflexionar sobre lo que significa ser extranjeros con acento diferente. Sí. Así como el acento puede dar a conocer el origen de una persona, nuestra manera de hablar, vivir y relacionarnos con otros puede decirles a esas personas que pertenecemos a Cristo y a su reino. Que el Señor abra nuestros corazones para escuchar su palabra hoy y nos ayude a reflejar con nuestras palabras y nuestras acciones el lenguaje del reino de Dios. El mundo juzga por el acento y la apariencia, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. Los humanos levantan barreras lingüísticas, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. Hay voces despreciadas por ser diferentes, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. A veces se olvida el idioma de la gracia, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de Dios. El mundo discrimina dialectos y acentos, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. El mundo discrimina dialectos y acentos, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. La humanidad vocifera división, pero Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. El ruido del mundo intenta callarnos, Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. Cristo Jesús es el lenguaje de Dios. Un misionero recién llegado a una comunidad rural está predicando con gran entusiasmo y su intención era exhortar a la iglesia a buscar, a cuidar y a fortalecer espiritualmente a las ovejas del Señor. Pero en medio del fervor y con su acento todavía en proceso de adaptación, se le enredó la pronunciación y proclamó con voz firme. Dijo: Hermanos, nuestra misión este año es clara. Tenemos que buscar, cuidar y alimentar, multiplicar las abejas del Señor. Hubo un silencio incómodo. Algunos se miraron entre sí. Otros levantaron discretamente la ceja, pero nadie quiso interrumpir al misionero.
Al final del servicio, un agricultor de toda la vida se le acercó. Lentamente y con toda seriedad le dijo: apreciado misionero, solo tengo una preguntita. ¿El presupuesto para la salida misionera que usted propone incluye los trajes contra las picaduras de abejas? Reflexionemos. El libro de los Jueces nos relata. Entonces, Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín, porque estos decían: son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galaad le decían: eres efrateo. Si él respondía: no, entonces le decían: di, pues, la palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Mas no fue esta la primera vez que el Señor trató con su pueblo por medio del hablar. Isaías profetizó: en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Dios hablará a este pueblo, al cual había dicho: aquí hay reposo, den reposo al cansado, aquí hay descanso. Pero no quisieron escuchar. Siglos más tarde, el evangelista Mateo nos dice lo que le pasó a Pedro por su acento. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y aún el discípulo del Señor fue conocido por el sonido de su hablar. Su lengua lo descubrió en la hora de la prueba. Mas he aquí que se acerca el día en que la lengua no será señal de condenación, sino de gracia. El libro de Hechos nos recuerda: estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. El evangelio del acento diferente. ¿Alguna vez ha notado cuán rápido juzgamos a las personas? A veces nos toma apenas unos segundos, escuchamos a alguien hablar y antes de que termine su primera frase, ya hemos formado una opinión por su acento. Y por su acento asumimos de dónde viene, qué tan educado es o si pertenece o no a determinado grupo. Los seres humanos siempre hemos hecho esto. Y esa actitud se ve aplicada de una manera extrema, muy extrema, en Jueces capítulo 12. Los hombres de Galaad controlaban los vados del Jordán.
Cuando los efraimitas derrotados intentaban cruzar, se les pedía pronunciar una palabra, Shibolet. Y si decían Sibolet, morían. Un sonido equivocado, un acento diferente, una pequeña diferencia lingüística. Entonces 42,000 personas perdieron la vida. Parte de esa gran tragedia fue que el lenguaje se convirtió en un arma. La pronunciación se transformó en una prueba de pertenencia, en una manera de decidir quién era aceptado y quién era rechazado. La Biblia registra esta historia para mostrarnos cuán quebrantado había llegado a estar el pueblo de Dios, y aquellos que debían reconocerse como hermanos comenzaron a tratarse como enemigos. Hoy rara vez pedimos que alguien diga Shibolet, pero hemos creado nuestras propias versiones de Shibolet. Y si somos honestos, la ideología de incluir o rechazar a alguien por el acento nunca ha desaparecido. A veces la prueba es el acento, o el vocabulario, o la educación, o la ropa, o incluso la iglesia a la que una persona asiste. Posiblemente no aplicamos la pena de muerte, la pena capital para estas versiones de Shibolet que hemos creado, pero algunas veces esas versiones llegan a producir la muerte laboral o social o espiritual de personas. Es que los seres humanos tenemos innumerables maneras de decir quién suena suficientemente respetable, o exitoso, o espiritual. Y antes de darnos cuenta, comenzamos a confundir nuestros estándares lingüísticos con los de Dios. Lamentablemente, esa ideología humana puede infiltrarse en la iglesia. Especialmente se nota cuando creemos que Dios solo puede hablarnos por medio de personas que suenan como nosotros. Pero las Escrituras nos cuentan una historia diferente. El profeta Isaías anunció algo sorprendente. En lengua de tartamudos y en lengua de extraños, Dios hablará a este pueblo. Inicialmente estas palabras eran un juicio. El pueblo había rechazado escuchar a Dios, así que Dios les hablaría mediante voces que jamás habrían esperado. Sin embargo, dentro de ese juicio encontramos algo extraordinario. Dios no está limitado a las voces que nosotros preferimos. Dios habla por medio de jornaleros, campesinos, pescadores, extranjeros, exiliados, refugiados. El problema nunca ha sido la disposición de Dios para hablar. El problema ha sido nuestra indisposición para escuchar. Entonces llega la mayor sorpresa de todos. Dios mismo entra en nuestra historia humana, en la persona de Jesucristo. Y Dios no nos habla con el acento de Jerusalén, ni nos habla con la entonación romana. Habla con acento galileo. Fue tanta la influencia del acento y la manera de hablar del Señor Jesús que Pedro fue identificado en una ocasión para hablar como él. Pedro estaba en el patio exterior del lugar donde Jesús estaba siendo juzgado. Entonces, los siervos que estaban afuera en el patio, allí Pedro calentándose con ellos, le dijeron: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El acento que delató a Pedro era el mismo acento de su Maestro Jesús, de su Señor Jesús. Pensemos en esto. Cuando la palabra eterna se hizo carne, habló con un acento regional. Dios no vino envuelto en la sofisticación verbal que la gente esperaba. Vino hablando como la gente común. Lo más triste fue que muchos lo rechazaron porque Jesús habla de manera común. Aquí llegamos a un asunto delicado. El rechazo que experimentó Cristo nos lleva a hablar
de la exclusión que suele practicar la humanidad en términos lingüísticos. En el tema de hoy, la exclusión es la tendencia humana a levantar barreras idiomáticas, a construir cercas verbales, a imponer categorías sociolingüísticas para decidir quién pertenece y quién no, quién merece y quién no. Qué diferente es el Evangelio. El Evangelio anuncia que nuestra aceptación no depende de hablar de manera peculiar, no depende de la dicción correcta ni de sonar sofisticados. El Evangelio declara que Jesús desde la cruz pronunció con acento galileo las palabras más liberadoras del universo. Jesús con acento galileo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Calvario, el Galileo rechazado murió perdonando para que personas de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua pudieran convivir en él. Aún hay más. Las buenas noticias continúan y eso es maravilloso. Más adelante, en el día de Pentecostés, el Espíritu de Cristo no anuló las voces, ni los tonos, ni los acentos de los que hablaban y de los que escuchaban. El Espíritu no envió primero a los discípulos a una escuela de dicción para mejorar su acento. No eliminó todo rastro de Galilea de sus voces. Los llenó con poder y las naciones escucharon las maravillas de Dios en su propio lenguaje, con acento galileo. El milagro de Pentecostés entonces es que los discípulos, no que se convirtieran en otras personas, el milagro es que Dios los usó tal como eran, con sus acentos. Las voces galileas que el mundo menospreciaba se convirtieron en instrumentos de salvación para las naciones. El Espíritu descendió, las naciones se reunieron y la iglesia nació, se unió. Ahora, lo que hemos dicho hasta ahora no significa que no debamos mejorar nuestra comunicación. Aprender un idioma es un regalo. Hablar con claridad es un regalo. Debemos cultivar esos dones que Dios nos ha dado. El problema no es mejorar nuestra manera de hablar. El problema es vincular nuestro valor personal a esa manera de hablar. Nuestro valor delante de Dios no aumenta a medida que disminuye nuestro acento. Dios no está esperando que sonemos como otra persona para poder usarnos. El acento que llevamos cuenta una historia. La historia de una familia, de los sacrificios, de los caminos, y ninguna de esas cosas nos descalifica en el reino de Dios para ser ciudadanos del reino de Dios. Y si creemos que así es, entonces así lo aplicamos también a otros. Por eso debemos examinarnos hoy a nosotros mismos. ¿A quién hemos descartado por la manera que habla? ¿A quién hemos subestimado por las palabras que usa? ¿A quiénes hemos juzgado silenciosamente por su apariencia, o su educación, o su posición social, por su ropa, por su vocabulario, o por su acento? Ahora hagámonos una pregunta más profunda. ¿Hemos olvidado que nosotros mismos somos extranjeros y fuimos extranjeros de la gracia, pero ahora hemos sido adoptados dentro de la gracia? El Evangelio comienza con esta verdad maravillosa. Cristo nos recibió antes de que lo mereciéramos, antes de tener un acento neutro, antes de tener educación, antes de tener las palabras correctas, antes de aprobar cualquier examen del lenguaje humano. Cristo ya nos había aceptado y Él nos recibió. Y porque Él nos recibió, nosotros podemos recibir también a otros. El mundo sigue creando shibboleths. El mundo sigue levantando barreras. El mundo sigue juzgando acentos. Pero el reino de Dios suena diferente. Y en ese reino, el crucificado, que hablaba con acento galileo, está sentado en el trono. Alrededor de ese trono,
Personas de toda tribu, lengua y nación se reúnen para adorar en diferentes lenguajes. ¡Qué maravilla! El reino de Dios no tiene una contraseña como Shibboleth. Tiene un nombre que es sobre todo nombre, y todo el que invoca ese nombre recibe vida eterna. Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús no fue dado para excluir, sino para salvar. No importa si se pronuncia con acento hebreo, Yahshua, o acento latín, Jesús, o en español, Jesús, o en inglés, Jesus. No importa si la lengua es perfecta o torpe, lo que importa es la fe con la que se invoca, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Shibboleth separó a dos pueblos hermanos. Jesús derriba los muros entre los pueblos. Shibboleth condujo a la muerte a 42,000, a la separación de dos pueblos. Jesús conduce a la vida y a la comunión en su iglesia. Por eso no nos reunimos alrededor del nombre de Jesús como una contraseña. Porque el nombre de Jesús es más que un password, más que una clave cultural. El Salvador, que muchos despreciaron por su origen, Nazaret, y por su acento, Galileo, ahora recibe a todos los que vienen a Él. Y cuando Él habla aún con acento diferente, todo corazón confundido y rechazado puede descansar escuchando su melodiosa voz. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias porque en Jesucristo nos recibiste por pura gracia. Cuando aún éramos extranjeros a tu pacto y no teníamos mérito alguno para acercarnos a ti. Gracias porque nuestra aceptación no depende de nuestra apariencia, educación, posición social, cultura o manera de hablar, sino de tu amor manifestado en Cristo. Te pedimos que perdones nuestras actitudes de orgullo y los juicios silenciosos con los que hemos menospreciado a otros. Líbranos de levantar barreras donde tú has abierto caminos y de crear nuestros propios shibboleths para excluir a quienes son valiosos delante de tus ojos. Danos humildad para escuchar tu voz aun cuando venga de labios inesperados, y sensibilidad para reconocer la obra de tu Espíritu en personas diferentes a nosotros. Haz de tu iglesia una comunidad que refleje el Evangelio de Cristo, donde toda persona sea recibida con amor y donde el nombre de Jesús una lo que el mundo divide. Escucha, como una oración, los nombres de las personas que mencionamos en voz alta. En el nombre de Jesús, el Cordero fiel. Amén. Nos llamaste por gracia y amor, sin pedirnos palabra mejor.
con acento distinto llegamos y en tus brazos descanso hallamos. No hay contraseñas para entrar en tu reino, Señor, solo Cristo Salvador. Toda lengua te puede invocar y tu gracia la puede alcanzar. No hay barreras junto a tu cruz, nos recibe tu luz. De toda nación, pueblo y voz, somos uno en Jesús. El mundo juzga la forma de hablar, pero tú nos enseñas a amar. El Galileo que fue rechazado, hoy nos une sentado en su trono. No hay contraseñas para entrar en tu reino, Señor, solo Cristo Salvador. Toda lengua te puede invocar y tu gracia la puede alcanzar. No hay barreras junto a tu cruz, nos recibe tu luz. De toda nación, pueblo y voz, somos uno